tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. Ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. Eres una persona no grata, no te queremos y fuera de aquí, a tomar sus cosas y te vas para tu casa, y se lo dijeron en su cara. La embajadora salió cabizbaja y tuvo que irse. Pero este hecho es el resultado de muchas cosas y que tendrá también muchos efectos. ¿Qué significa esta guerra que atestigua el Océano Atlántico? Preguntemos. Comenzamos. Así entró. El canciller de Venezuela recibe a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilante Pedrosa. La reunión guardaba una sorpresa. En persona y en su cara le notifica que ha sido calificada como persona no grata y que tiene 72 horas para abandonar Venezuela. Y así salió de la Cancillería. Venezuela explica que la decisión es para defender su soberanía ante el intervencionismo europeo y que su última serie de sanciones fue la gota que colmó el vaso. El 22 de febrero, la Unión Europea sancionó a 19 altos funcionarios, jueces, militares y políticos. La lista pasa así, a 55 políticos sancionados, entre ellos la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y Diosdado Cabello, considerado el número 2 de la administración. Incluso recibimos un mensaje desde España. Sugería no respondan con cañones los tiros de escopeta, los disparos de escopeta. Siempre tratando de responsabilizar al gobierno de Venezuela. ¿O es que no son cañones estas últimas sanciones que han tomado? Yo no diría que son cañones, son bombas atómicas lo que lanzan contra Venezuela. La nueva medida de la Unión Europea consiste en la prohibición de viajar para esos funcionarios y la inmovilización de sus activos financieros. 27 países de Europa coincidieron en que esos venezolanos violaron los derechos humanos al impedir que fueran limpias las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 en Venezuela. Las personas incluidas en la lista son responsables, en particular, de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales. Lo he dicho muchas veces, la Unión Europea es bienvenida en Venezuela, pero si respeta a Venezuela. La Unión Europea es bienvenida a Venezuela, pero si respeta a la democracia, a las instituciones democráticas de Venezuela, a la dignidad de nuestro país. Se meten con el poder electoral, el poder judicial, el poder legislativo, con la Fuerza Armada, con las fuerzas policiales, se meten con un país entero. ¿Y qué esperan? Que nos quedemos de brazos cruzados. ¿Qué esperan? ¿Que le demos las gracias por agredirnos? No. La Unión Europea toma medidas de represalia. Declara persona non grata a la jefa de la misión de Venezuela, Claudia Salerno. Pero así no. Así no. O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato de ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. Para que lo sepan, Venezuela tiene dignidad y Venezuela sabrá responder todas las agresiones, vengan de donde vengan. Punto. Y aparte, fin de la cita.
Ahí están las palabras. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias, como siempre, le digo a usted, y no me voy a cansar de decírselo a usted, porque usted es el protagonista. Escoge, desecha lo que usted considere necesario de lo que se diga aquí en el programa. Licenciado en Derecho y doctorado en Comunicación Social, profesor en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador y docente en la Maestría de Derecho Internacional Público de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Escritor Fernando Casado, muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto. Representante de un sector de jóvenes que definen sin duda los desafíos de la actualidad, cientos de miles lo siguen, periodista que se define interesado en los avatares de la aldea global. David Enguita, gusto que estés aquí, saludos. Fernando, vámonos directo, que hay muchísimas preguntas, les ruego respuestas cortas. A ver, primero, ¿con qué derecho, y me refiero al derecho, ¿con qué derecho la Unión Europea sanciona a funcionarios de Venezuela, por favor? Con ninguno, porque tengamos en cuenta que ese tipo de sanciones, que son de carácter ilimitado, sin una temporalidad, están violando precisamente la Carta de las Naciones Unidas y en concreto también un tratado internacional como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde también se establece que estas sanciones no pueden ser discriminatorias, artículo 4. Todos los países de la Unión Europea se han comprometido con este pacto que actualmente están violando. Con lo cual tenemos el núcleo duro del derecho internacional que debería la comunidad internacional y en concreto la Unión Europea respetar y no se está respetando. Y eso es un problema que además viene acumulado desde que se inició todo este elenco de amplias sanciones en contra de Venezuela desde el año 2005 hasta hoy. Fernando, rápido antes de ir con David, ¿cómo calificas la forma en que expulsaron a la embajadora de la Unión Europea? ¿Era lo menos que se podía hacer o lo que podían hacer el gobierno venezolano? ¿Fue lo justo? ¿Estuvo acorde con los tratados? Dime tu impresión, por favor. Sin duda está acorde con los tratados porque este tipo de relaciones diplomáticas pues son parte de la soberanía de los países, no así las sanciones contra personas como ha hecho la Unión Europea y por tanto creo que lo ha hecho además de manera leccionadora. No lo ha hecho en contra de todos los países que tienen representación diplomática en Venezuela, como serían los Países Bajos, Francia, España, Portugal, sino que simplemente lo hace como la representante de la Unión Europea ante España, que además de una forma recíproca también ha tomado la misma decisión la Unión Europea, aunque en realidad Claudia Salerno no es la embajadora realmente ante la Unión Europea, es la embajadora ante Luxemburgo y Bélgica, con lo cual serán Luxemburgo y Bélgica quienes tendrían que tomar la decisión. Pero desde luego que sí es parte de la soberanía de Venezuela hacerlo, y hacerlo también de una forma bastante aleccionadora, dándole una constitución de Venezuela a cada uno de ellos, tanto a los embajadores en representación de los distintos países como la embajadora ante la Unión Europea, para que aprendan un poco también de lo que serían las relaciones tanto diplomáticas como el derecho y las nociones básicas de principios de derechos humanos. Bien. Tenemos a la otra parte. David, gusto en saludarte. A ver, dime con qué derecho la Unión Europea sanciona a funcionarios de Venezuela. Igualmente, Roberto, hasta con vosotros, con el derecho de que las últimas elecciones que se celebraron en diciembre fueron igual de fraudulentas que las que se llevan celebrando durante una década en Venezuela, con el derecho de que en las elecciones que convocó el tirano, en este caso del gobierno que tiene Venezuela, fue el último escollo que hubo en temas, como dice el compañero, que luego entraremos a lo que él habla de los derechos humanos y las Naciones Unidas, pero esas elecciones fueron lo que acabaron con la única institución legítima que quedaba en el país y con el derecho de que en Venezuela, a día de hoy, aunque los compañeros que vivan allí, que sigan defendiendo este fraude electoral, o sea, que no denuncien ese fraude electoral y no denuncien a este de gobierno, lo que sí debería ese gobierno es leerse la constitución de su propio país, pero con el derecho de que a día de hoy en Venezuela siga habiendo presos políticos y con el derecho de que hay mucha gente que sigue perdiendo la vida en Venezuela por este gobierno que les lleva por caminos que no son democráticos. Y sobre todo con un derecho que es el que todos los países internacionales tenemos que tener las mismas obligaciones y sobre todo si queremos vivir en una democracia. Y Venezuela lleva muchos años que no vive en esa democracia. Por eso es el derecho que tiene la Unión Europea en sancionar no solo a esos encargados de cargarse la democracia en Venezuela, sino con todos aquellos que siguen siendo cómplices y amigos de Nicolás Maduro, que no solo se está cargando la democracia en Venezuela, sino que está intentando fisurar las democracias, en este caso también
muchas de ellas las que pertenecemos a la Unión Europea, con sus amigos, como son, por ejemplo, aquí en España los socios de Podemos. Oye, a ver, David, déjame cuestionarte igual que voy a cuestionar a Fernando, pero suponiendo que tuvieras razón, es solo una suposición, suponiendo que tienes razón y que tienes la verdad, pero eso no es tarea de los venezolanos en Venezuela. O sea, por eso hay un artículo que cita Fernando, que es el 4, que tú no tienes derecho a meterte en los problemas de la casa del vecino, porque eso es un problema de la casa del vecino. O sea, ¿cuál sería el derecho? O sea, ¿en base a qué legislación del derecho internacional la Unión Europea tiene derecho a sancionar, independientemente si es verdad o mentira, sino por qué violar la Carta de las Naciones Unidas? David. Porque quien primero está violando la Carta de las Naciones Unidas es la propia Venezuela, convocando unas elecciones que no son democráticas, y el resultado fue que hubo más de un 70% de abstención en esas elecciones, y donde tampoco se pudo presentar, o no se quiso en este caso presentar, la oposición, porque no son unas elecciones democráticas, con el derecho de que no solo la Unión Europea, sino que todos los países del mundo deberían de parar los pies a Nicolás Maduro. No es cuestión de que la Unión Europea se meta a la democracia de Venezuela, que no existe democracia como tal en Venezuela, hay que partir de esa base, sino que todos los países que vivimos en una democracia tenemos que seguir salvaguardando la democracia en aquellos países donde su constitución dice que hay una democracia, pero cuyo gobierno tirano no ejerce la democracia. Esa es la representación que tiene la Unión Europea, no solo en Venezuela, sino en todos aquellos países donde hay encargados de respetar los derechos humanos y la Carta, que es a la que hacéis mención vosotros. Bien, a ver, Fernando, David está apelando a un derecho más universal que el artículo 4, que es que todos los seres humanos tienen derecho a los derechos humanos. ¿Tiene razón David, o cómo ves esto, Fernando? Porque, pues, ayúdanos a entender. A ver, David está diciendo cosas fuera de lugar y completamente absurdas, ¿no? David está haciendo una interpretación personal de lo que él piensa que deberían de ser los tratados internacionales de acuerdo a la interpretación de David. Fíjate que David es parte de un supuesto totalmente absurdo, o al menos no demostrado, ¿no? David da por supuesto de que existen unas fraudulentas elecciones en Venezuela y que habrían acabado con la anterior Asamblea Nacional. David, después hablas tú, no te preocupes. Y esa Asamblea Nacional además no tendría ningún tipo de opositor, es falso. Una parte de la oposición decidió no participar, otra parte de la oposición decidió participar. Pero imaginemos que la suposición o la especulación de David es cierta, que son fraudulentas las elecciones en Venezuela. Imaginémoslo. Y que Nicolás Maduro es un tirano. Imaginémoslo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que la Unión Europea puede reaccionar entonces violando el derecho internacional, violando la Carta de las Naciones Unidas, imponiendo sanciones que no están avaladas por el único organismo que puede aplicar las sanciones, como es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí todo vale siempre y cuando sean los intereses de la Unión Europea, de Estados Unidos o de las potencias más importantes, hegemónicas de Occidente. Y esto también es muy interesante porque David además aplica con una descarada doble moral el tema de los derechos humanos. A la Venezuela, a la cual le achaca tener elecciones fraudulentas, según su versión de la historia, se le pueden aplicar sanciones. Pero ¿qué ocurre entonces, David, con Marruecos, un país vecino al tuyo, en donde hay un dictador, monarca absoluto, y no hay ningún problema con él? Con él se hacen las relaciones y con él no se dice que se violen los derechos humanos. O con quienes les encanta, por ejemplo, a la corona corrupta de tu país, David, hacer relaciones de carácter económico, como es Arabia Saudita. Entonces, así, Venezuela terrible, vamos a por ella, sanciones, aislémosla, acabemos en una situación en la cual la gente está por las sanciones pasándolo muy mal. Si quieres te puedo dar un montón de datos sobre la situación que se está provocando en Venezuela por las sanciones de Occidente, en las cuales más del 90% de la población está por debajo de la línea de pobreza, porque no se puede importar ni siquiera ni los bienes básicos y medicinas básicas que se necesitan, porque incluso los tanqueros iraníes que llevan la gasolina que es necesaria para el funcionamiento básico de la industria son colocados en una lista negra, los capitanes, por parte de Estados Unidos, porque incluso se coacciona a otras naciones si van a atreverse a llevar a cabo algún tipo de relación con Venezuela.
El Banco de Portugal le ha confiscado a Venezuela 1.200 millones de dólares que estaban siendo utilizadas con organismos de Naciones Unidas como por ejemplo la Organización del Desarrollo de las Naciones Unidas para la adquisición de medicinas y alimentos. Se lo congelaron. Bien. El Banco de Inglaterra también le ha congelado 2.000 millones de dólares en oro proveniente también del Banco Central venezolano, que se iba a utilizar para la adquisición de bienes básicos para la población venezolana. Y lo mismo con la confiscación de toda la industria petrolera en Estados Unidos con la empresa de Citgo. Y te podría dar una increíble cantidad de datos de lo que está ocurriendo en Venezuela por culpa de unas sanciones que de manera arbitraria está aplicando la Unión Europea y Estados Unidos, porque Venezuela les significa un país incómodo y por ese motivo, por motivos netamente ideológicos, tratan de acabar con un régimen que les podrá gustar más o les podrá gustar menos, pero el problema aquí es que casi 40 millones de personas están sufriendo por las arbitrariedades de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y esa es la vergüenza de la comunidad internacional occidental. A ver, David, pues ya te dio el beneficio de la duda Fernando. Dijo, suponiendo que es un gran tirano Maduro, de todos modos no habría derecho. Eso me gustaría que respondieras. Y este doble rasero, porque eso sí lo he visto con Arabia Saudí. O sea, con Arabia Saudí ahí es de los peores violadores de derechos humanos, y a España y toda la Unión Europea tienen unas grandes relaciones. ¿Por qué ahí no le aplican lo mismo a Venezuela? Por favor. Bueno, lo que me resulta curioso, Fernando, que debería empezar a leer algo más de lo que sea su propio ideario ideológico, que veo que de eso se lo sabe bien, pero de la realidad está un poco distorsionada. Hablando de que si fuera o supiese algo en este sentido, bueno, hay que decir que no es que lo diga yo, es que en 2017 la propia empresa tecnológica encargada del recuento denunció la introducción en las urnas de más de 1 millón de votos ilegales por parte del oficialismo. No lo digo yo, lo dice la propia empresa que hizo el recuento, lo que quiere decir que no es una democracia. Eso partiendo de esa base. Luego, otra de las cosas que me estabais comentando de la Unión Europea, de los países, es que te recuerdo que en Venezuela no hay una democracia y hay que defender esa democracia porque hay políticos que han estado presos. ¿Se puede ir a votar cuando hay un partido que tiene a su líder preso en la prisión y en este caso que está teniendo que venir a España? ¿Eso es una democracia? No lo sé. Pero acaban de arrestar a un cantante rapero, ¿no? Ahí en Barcelona. Bueno, creo que las informaciones... No, es que esto también hay que detallarlo. Al cantante rapero no se le ha arrestado por ser cantante rapero, sino porque tenía varias condenas bien. Y sentencias judiciales que no cumplió. Entonces, cuando tú ya tienes más de una sentencia judicial, debes de ir a la cárcel. Y entre ellas no son precisamente por tratar muy bien a las mujeres. Si queréis defender ese tipo de personas... No, yo no lo defiendo. Vale. Por eso, yo sinceramente no sería la persona que defendiera ni pondría eso. Pero hablando, por ejemplo, de corrupción, me habláis hoy de la corrupción de la monarquía española. Bueno, pues yo creo que si hablamos de corrupción, precisamente no es el mejor día porque estamos hablando de Venezuela, que es uno de los países más corruptos y uno de los gobiernos más corruptos. Entonces hay que empezar a situar, y claro que la comunidad internacional no puede ni moral ni legítimamente ponerse de perfil ante lo que está pasando en Venezuela, y además no lo debe hacer, pero es que en este caso yo sí que considero que mi país, España, debe liderar esa respuesta contra Venezuela, pero no se va a hacer porque tristemente nuestro gobierno en España está absolutamente dirigida por bolivarianos muy bien aprendido la lección de lo que viene de Venezuela. Pero claro que España se tiene que poner frente a todo lo que está pasando en Venezuela, y claro que España tiene que ponerse a sancionar no solo a lo que ha sucedido en Venezuela, sino que no se pueda permitir que Delcy Rodríguez venga a un aeropuerto y que un ministro de este gobierno la reciba. Claro que eso no se puede permitir, pero no porque lo diga yo, porque yo soy defensor de la democracia, y Venezuela, como te estoy diciendo, lleva más de una década sin democracia. Una persona que defiende la democracia no lo puede llamar un régimen. Tú acabas de referirte a Nicolás Maduro y a su gobierno como un régimen. ¿Qué régimen es una democracia? Que yo conozca, todavía ninguno. Bien. Partiendo de esta base, la Unión Europea no solo no defiende a los ciudadanos de Venezuela, sino que lo que está luchando y lo que estamos luchando todos los miembros de la Unión Europea, en este caso los ciudadanos de la Unión Europea, es que realmente en Venezuela haya una libertad. No puede haber una libertad mientras siga habiendo ejecuciones extrajudiciales, hay narcotráfico institucionalizado. Eso no es una democracia. Es lo que hay que luchar tanto desde la Unión Europea como cualquier otro país a nivel internacional. Bien. David, si yo fuera un saudí o una mujer saudí, yo te estaría diciendo, oye, pues entonces aplícame lo mismo, ¿no? Porque aquí nos maltratan y nos cuelgan, ¿no? En Arabia Saudí, ¿por qué no se aplica eso que tú estás diciendo, David? Bueno, yo creo que en más de una ocasión en este mismo programa creo que he dicho, y yo que soy defensor de los derechos humanos, que
y tenemos que empezar a analizar los tratados de los derechos humanos. Pero creo que no se puede comparar todo lo que me estás comentando, que son casos aislados y no es generalizado y no es impulsado por el propio gobierno, como lo que está pasando en Venezuela, que yo recuerdo que en Venezuela hay políticos que han estado presos directamente ordenados por el propio presidente del gobierno de Venezuela. Creo que no es comparable ni una cosa ni la otra. Y evidentemente, claro que lo que ha sucedido ahora en la Unión Europea no es que tenía que haber sucedido ahora, es que tenía que haber sido antes de que esas elecciones se pudieran haber celebrado. Esas sanciones se tenían que haber hecho antes de que se sabía que esas elecciones no se iban a celebrar de manera democrática. Pues ya que estás allá, David, ahí sí, por ejemplo, yo te lo pido personalmente, porque era periodista Jamal Khashoggi, que se lo llevaron al consulado y lo cortaron en pedacitos con una sierra los saudíes, y me dio mucho coraje también ver a la gente española pues dándole la mano al príncipe Bin Salmón y vendiéndole corbetas y muchas otras cosas de armas. Eso sí, eso está fuera de la subjetividad, porque eso es real. A ver, Fernando, venga, la respuesta a David y yo te pregunto, ¿Maduro tiene razón en decir que esto se debe a que los países europeos siguen viendo a los latinoamericanos como sus colonias? La culpa de... Ahora me dices eso, David. Venga, Fernando. Sin duda. Al igual que también, aunque él no sea consciente de ello, también lo hace David. Y me has quitado de la palabra de la boca el ejemplo del periodista saudita asesinado en el consulado turco por parte de las autoridades saudíes, de Jamal Khashoggi. Después de hacer eso, ese terrible acto, que además fue conocido por toda la comunidad internacional, no pasa nada. Entonces, David quiere aplicarle terribles sanciones a Venezuela, que vamos a ir ahora a relatar de nuevo cuáles son las consecuencias de esas sanciones, pero sin embargo ignora a Marruecos, ignora a los aliados de Occidente como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes, porque no le interesa a David hablar de esas realidades de derechos humanos. Lo de Pablo Hasél podríamos también hablarlo, lo que está haciendo el Estado español en cuanto al derecho de libertad de expresión y de opinión. No me extraña también que haya opiniones como David, viendo cómo se comporta el Estado español. Y por cierto, David, en cuanto a la palabra régimen, mira en la Real Academia de la Lengua Española lo que significa, que es sinónimo de gobierno. Lo puedes hacer ahora mientras que yo intervengo. Es curioso que también David haya mencionado, que no voy a entrar en el juego de David, pero ha mencionado el tema de nuevo de las supuestas elecciones fraudulentas en Venezuela y la fuente, que es la única fuente que ha aportado en toda su argumentación, porque vemos que todo lo que hace David cuando habla es valorar de manera subjetiva, no con datos y no con leyes y no con argumentos sólidos, sino con apreciaciones personales. Esa misma empresa, que es Smartmatic, es la misma que Trump denunció que había actuado en Estados Unidos para robarle las elecciones. Entonces, bueno, puede ser hasta irónico cómo utilizamos distintas fuentes para relatar las narrativas en torno a distintas realidades. Aquí lo que nos ha traído a la discusión es si son o no legítimas, si son o no legales, de acuerdo al derecho internacional, las sanciones en contra de Venezuela. Lo que está claro es que no lo son, y que está utilizando tanto David como la Unión Europea como Estados Unidos una doble moral a la hora de aplicar esas sanciones a Venezuela. Y que lo más grave del asunto es que si lo que se intentaba buscar con estas sanciones era derrocar a un gobierno considerado tiránico, como dice David, que es el de Nicolás Maduro, no lo están consiguiendo. Y lo que están consiguiendo es únicamente plagar de sufrimiento a la población venezolana. Lo que se está consiguiendo, por ejemplo, es que el Hospital Cardiológico Infantil, que tenía cada año más de 1000 cirugías, tenga 5 veces el número de cirugías, y en el año 2020 solamente pudo llevar a cabo 162. Que se haya impedido la importación de los químicos necesarios para potabilizar el agua, y con eso cada vez menos gente tiene acceso potable en Venezuela. Oye, que la capacidad eléctrica del país se haya reducido al 20%, Fernando, y que por lo tanto... Sí. Fernando, tengo algunos amigos venezolanos que también opinan como David, y eso es como porque dicen que necesitamos la ayuda de la Unión Europea y que reconozcan a Guaidó para que entonces venga la democracia. ¿Qué les decimos a esos venezolanos, Fernando? A esos venezolanos se les debe decir que tratar de generar líderes como Juan Guaidó, que no existen, que no se adaptan al derecho, es todavía peor que cualquier solución democrática a cualquier tipo de situación que estén viviendo. Entonces, Juan Guaidó
que es un cargo inventado por la Unión Europea y por Estados Unidos, es muchísimo peor de lo que actualmente ocurre. ¿Qué legitimidad tiene Juan Guaidó? Ninguna. Si estamos hablando de un sistema democrático, no es así, inventando presidentes de la nada, como puedes realmente solucionar un problema. Déjame ir con y David. está claro que además el problema debería de ser solucionado por los venezolanos, y te puedo asegurar que en caso de que queramos solucionar el problema de Venezuela y la crisis, lo primero es levantar las sanciones, que es lo que está provocando la terrible situación humanitaria que se vive en Venezuela. David, ya nos vamos. Rapidísimo tu réplica, por favor. No, rápido, que lo que pasa en Venezuela la culpa es de todos menos de Venezuela y es de todos menos de Nicolás Maduro. Juan Guaidó tiene el reconocimiento de la comunidad internacional. Sé que para Fernando no es nada ni de nada, porque no hay elecciones, las únicas elecciones son las democráticas que existen, pero la realidad es que lleva 10 años Venezuela sin existir una democracia plena y bajo una tiranía de Nicolás Maduro. Si queréis una democracia plena, hagamos unas elecciones democráticas con Juan Guaidó, y entonces en ese sentido que el pueblo hable. Si todo lo que está diciendo Fernando es cierto, que todo el mundo está tan contento con la tiranía de Nicolás Maduro, pues que haya unas elecciones democráticas, que toda la comunidad internacional respalde esas elecciones, y entonces que el pueblo de Venezuela hable. Pero evidentemente, Fernando, te lo puedo decir a alguien que vive en España, Madrid, que está muy en contacto con los venezolanos, no son ni 100 ni miles, son varios miles de venezolanos que están viviendo en España, que han salido huyendo de la tiranía de la que Venezuela lleva inmersa más de 10 años. Gracias. Tanto una Europa, pero no solo para criticarla, sino también para vivir las libertades y democracias que tenemos aquí. Gracias a los dos, gracias. Esto es un ejercicio de dos voces. Fernando, un abrazo. David, un abrazo. Gracias a los dos. Buenas noches. Gracias. Mire cómo se las gastan los expertos en distracción. Salió una vacuna, luego otra vacuna, luego otra vacuna, y muchos empezaron a cuestionar por qué, si los laboratorios normalmente se tardan años en aprobar una medicina o vacuna, estas son tan seguras como dicen los laboratorios. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que de pronto aparece una pelea, sí, una pelea aparente. Todos empezaron a decir, no, mi vacuna es más eficaz, no, mi vacuna no es esa, sino mi vacuna, no, la vacuna mía es la mejor, y no, la vacuna mía es la mejor. Y entonces se les fue olvidando a las personas la cuestión inicial, mientras veían cómo los laboratorios se pelean por quién tiene la mejor vacuna. Y la cuestión inicial de que era no ponerse algo que no ha sido probado por los años, prácticamente se va erosionando. Esos son los que son maestros en la distracción. Buenas noches.